Muy buenas tardes, cuando son las 6 de la tarde damos la bienvenida a nuestro compañero Jorge con el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, José, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, volviendo otra vez a la rutina y arrancando de nuevo la temporada. Sí, sí, sí. Y además es un placer el arrancar la temporada precisamente con vosotros, con lo cual, qué mejor manera de empezar el curso. Y además hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, cuéntanos. Pues mira, hoy vamos a hablar de los tipos de usufructo que se pueden dar en las herencias, ¿vale? Pero antes de hablar de los tipos, es importante tener en cuenta cuál es el significado de esta figura, del usufructo, ¿vale? El usufructo podemos considerar que es una figura jurídica que faculta pues, para usar y disfrutar de un bien sin ser dueño, sin ser propietario de este bien. Por lo que no puedes disponer de este bien, es decir, no puedes venderlo ahora bien. Lo que sí que puedes hacer otras cosas, como por ejemplo arrendarlo, alquilarlo y percibir la renta sin necesidad de contar con el propietario. Ni es necesario pedir la autorización, ni es necesario repartir esa renta que tú tienes por el alquiler. ¿Vale? Luego también una figura que siempre acompaña al usufructo o al usufructuario es lo contrapuesto, ¿vale? El dueño de ese bien, que se recibe el nombre de nudo propietario, que es el titular de este bien, pero que no puede hacer uso de él. Por lo que respecta ahora a los tipos de usufructo, en las herencias pueden darse cuatro tipos de usufructo: el legal, el voluntario, el temporal y el vitalicio. En primer lugar, el usufructo legal, ¿vale? Es aquel que la ley impone o obliga a que se establezca en las herencias. Pues se da cuando una persona ha quedado viuda por el fallecimiento de su esposo o su esposa y la ley le otorga lo que se conoce como legítima, que ya hemos hablado de ella en anteriores ocasiones. En este caso, este usufructo legal, es decir, el que la ley impone la obligatoriedad del mismo en la herencia, porque existe un viudo o una viuda, recibe el nombre de cuota legal usufructuaria y es el único supuesto en el que la ley obliga a establecer un usufructo. Y luego, en función de las personas que intervienen en la herencia, pues esa legítima del viudo será pues, mayor o menor. Existen tres posibilidades. En primer lugar, si hay hijos o descendientes de la persona fallecida, ese usufructo es el usufructo de un tercio, que es el llamado tercio de mejora. En el caso de que no haya hijos, pero sí ascendientes, es decir, padres, abuelos, pues en este caso el usufructo ya no es de un tercio solamente, sino que será del 50% de la herencia. Y el tercer supuesto, cuando no existan ni descendientes ni ascendientes, al viudo le corresponderá más aún. En este caso, las dos terceras, el usufructo de las dos terceras partes de la herencia. ¿Y puede dejar el viudo más del usufructo que marca la ley? Sí, claro. Quiero decir, al final este usufructo que la ley obliga a dar al viudo es un mínimo. El mínimo es la cuota legal usufructuaria, ¿vale? Pero yo puedo darle tanto como me lo permite el resto de legítimas. Si hay hijos, habrá que respetar la legítima de los hijos. Si hay padres, la legítima de los padres, ¿vale? Por lo tanto, la ley, cuando obliga a establecer un usufructo, está hablando siempre de un mínimo, sin perjuicio de que después la persona que hace el testamento, pues a su esposo o su esposa que le sobrevive, pues pueda dejarle más, como digo, siempre respetando las legítimas que establece la ley. ¿Vale? Si te parece, pasamos al segundo tipo de usufructo, que es el usufructo voluntario. Ya no es el legal, sino es el voluntario. El usufructo voluntario es aquel que el testador establece por su propia voluntad en su testamento. ¿Vale? El más habitual es el que se establece en favor del viudo. Pero en este caso ya no estamos hablando del usufructo de la legítima, el usufructo de un tercio, sino el usufructo de toda la herencia. ¿Vale? Ya no es la cuota legal usufructuaria, sino el usufructo universal. Pero además del viudo, pues puede establecerse también para cualquier otra persona. Vemos mucho en el despacho los padres que establecen el usufructo en favor, por ejemplo, del típico hijo soltero que les ha cuidado, ¿vale? Y muchas veces esas viviendas o una vivienda se puede dejar al hijo que vivía con los padres. El tercer tipo de usufructo sería el usufructo temporal, ¿vale? En este caso, pues como su propio nombre indica,
es aquel que se establece para un tiempo determinado. Y por último, el cuarto tipo de usufructo sería el usufructo vitalicio, que al contrario que el usufructo temporal, pues es aquel que su duración finaliza en el momento en el que fallece el que tiene derecho a él, en este caso el usufructuario. ¿Vale? El usufructo que en el despacho más vemos es el usufructo voluntario, es decir, que se establece en testamento, y vitalicio, es decir, que dura mientras viva la persona usufructuaria. Cuando en un matrimonio queda uno viudo y el otro en su testamento ha querido asegurar pues, a su cónyuge, a su esposo o esposa, pues al menos el techo donde vivir hasta que fallezca. Es el supuesto más habitual que se nos da en el despacho de usufructos. ¿Y puede dejarse en el testamento un usufructo, pero condicionado a que se cumpla algún requisito? Pues sí, solemos ver, igual que te hablaba antes del usufructo que se deja en favor del hijo soltero, ¿vale? Solemos ver que este usufructo muchas veces está condicionado, ¿vale?, a que se permanezca soltero y no se case. Entonces muchas veces se concede el usufructo a este hijo soltero con la condición de que no se case. Lo que pasa es que esto muchas veces se burla de manera que se puede mantener una relación análoga a la de matrimonio y aún tendrías derecho a ese usufructo, ¿vale? Eso habría que también estudiarlo, ¿vale? Luego, en cuanto a los bienes en los que comúnmente se suelen dejar el usufructo, pues son muchos. Por un lado tenemos los bienes inmuebles, ya sea viviendas, garajes, locales comerciales, tierras. Por otro lado, también tenemos acciones o participaciones en una sociedad. En este caso, el titular, el dueño, el nudo propietario sigue siendo propietario, pero el usufructuario es el que tiene derecho a percibir los beneficios que generan esas acciones o participaciones sociales. Luego también encontramos el usufructo sobre el dinero, pero claro, si alguien usufructúa el dinero, pues el dinero, si se usa, pues desaparece, ¿vale? Porque en estos casos el nudo propietario, una vez fallecido el usufructuario, podría reclamar ese dinero que se hubiera consumido, pero no podría reclamar nunca a los herederos del usufructuario ni los intereses ni las ganancias que hubiera obtenido con dicho dinero. Entonces, cuando se trata de dinero, en muchas ocasiones lo que hacemos es capitalizar ese usufructo, esto es, otorgarle un valor porcentual y adjudicarle dicho valor en dinero en plena propiedad, para que luego no haya posibilidades de reclamaciones de esas cantidades que se han consumido. Pero como te digo, el usufructo cuando se trata de dinero es muy complejo. A raíz de esto, del dinero y a los efectos de poder valorar dicho usufructo, hemos de saber cómo calcularlo, cómo calcular el valor que tiene ese usufructo. Y alguno puede pensar, ¿pero para qué quieres calcularlo? Si la cuestión es disfrutar de él de por vida o temporalmente y ya está, pero no. Existen dos situaciones que son las más importantes en los que necesitamos calcular ese usufructo y se va a entender a la perfección. La primera es cuando se hereda, es necesario liquidar el impuesto de sucesiones y por lo tanto el usufructuario tendrá que saber cuánto vale su usufructo para saber si le va a tocar pagar o no le va a tocar pagar el impuesto de sucesiones. Y el segundo supuesto, también es clarísimo, es cuando una propiedad en la que hay un nudo propietario y un usufructuario y ambos deciden vender esa propiedad. Pues en esos casos, para saber qué parte de ese dinero que se obtiene le toca al usufructuario y qué parte al nudo propietario, pues es necesario determinar cuánto vale ese usufructo. Y para poder determinar cuánto vale ese usufructo, debemos distinguir entre el usufructo temporal y el usufructo vitalicio. En primer lugar, en cuanto al usufructo temporal, se calcula aplicando un 2% del valor de ese bien usufructuado por cada año de duración de ese usufructo. Si son 10 años, pues el 2% por cada uno de los años que se va a tener en usufructo de ese bien. Y siempre hay un mínimo de un 10% y nunca puede exceder de un 70% sobre el valor total del inmueble. Luego, el usufructo vitalicio es difícil, o sea, es más difícil que el temporal. ¿Por qué? Porque cuando un usufructo es vitalicio no es posible saber con anterioridad de antemano cuánto tiempo va a durar este derecho, porque depende de lo que dure la vida
de la persona que tiene el derecho de usufructo. Por eso lo que se establece es los 89 años como edad máxima, ¿vale? Por lo tanto, al número 89, que se puede considerar que es la cifra máxima, pues se le tiene que restar el valor para calcular el valor a 89 se le resta la edad del usufructuario. Si el usufructuario tenía 70 años, pues el valor del usufructo será el 19%. Y en este caso también tenemos un mínimo que es el 10%. Cuando superamos los 79 años de edad, a partir de ahí el usufructo de esa persona estará valorado en un 10% y tiene un valor máximo de un 70%. Estos límites son iguales en el temporal que en el vitalicio, ¿vale? Por eso, dada la complejidad y atendiendo a las distintas clases, a su cálculo, pues cuando queremos establecer un tipo de usufructo en nuestro testamento o saber a qué nos atenemos cuando en un testamento se nos está adjudicando el usufructo de un bien o se nos está adjudicando un bien respecto al cual el usufructo corresponde a otra persona, a un tercero, pues siempre es mejor consultar con un abogado para evitar esas consecuencias negativas que pueden generar estos usufructos. Pues precisamente, y recogiendo las palabras que nos acabas de indicar, dado que María y Mateo sois grandes expertos en este tema, si alguno de nuestros siguientes tiene alguna duda o quiere iniciar un proceso, ¿cómo puede contactar con vosotros para que le asesoréis? Claro, pues puede contactar con nosotros a través de la página web marinimateo.com. Ahí hay formularios de contacto donde nos pueden contactar con nosotros o directamente a través del teléfono 96-320-2876. Y en cualquiera de esas dos vías les responderemos a las preguntas que tengan en torno al usufructo o a cualquier otra consulta que quiera hacernos. Estupendo, pues muchísimas gracias, Jorge, un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Gracias a ti, José. Un saludo. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.